Bien, pues muchísimas gracias. Nos acompaña el especialista en petroquímica, el especialista en materia energética, Ramsés Pets. Ingeniero, gracias por conectarse al enlace. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, un gran saludo. Oiga, pues momentos cruciales para Pemex. Estamos terminando el sexenio. No supimos qué, bueno, sí sabemos qué pasó con la petrolera, con la política energética. Vienen elecciones, están tratando de desviar con otros temas, o creo yo que están tratando de desviar con esta pensión de una politóloga, pero usted es experto en materia energética. Estamos en el primer trimestre de 2024 y sale información medio confusa. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pemex, ingeniero? ¿Cómo ve los resultados que reporta que van a la baja? Dice el Banco de México que perdieron casi 400,000 millones de pesos y además, bueno, pues ahora resulta que siempre sí le estamos vendiendo petróleo a Cuba. Bueno, primero lo que hay que comentar es que Pemex, hoy en día, en el último estado de resultados que presentaron, hay lo que en los últimos, que serían 18 meses, le está ayudando bastante, que es la utilidad cambiaria. La utilidad cambiaria es cuando tú planeas y dices que en tu negocio vas a tener un tipo de cambio y realmente tú dices que vas a costar 18 pesos y realmente te está costando 17. Hemos de recordar que Pemex casi más del 80% de los que contrata o lo que tiene contratado, mucho de ello está en dólares. Y esto lo que está dando como resultado es que está teniendo dentro del papel, en el balance financiero en papel, está positivo. Si quitáramos la utilidad cambiaria y todo eso, podría estar negativo. Y creo que aquí lo más importante que dejarle claro esto al público, la parte de la reducción de la deuda, como dijo el director de Pemex, no ha disminuido ese porcentaje, porque hay que leer en la gráfica en la parte de abajo que son precios indexados, que quiere decir que están tomando los dineros del presente a cuánto costaría en el futuro, que sería más o menos la última hoja, más o menos, si quieres pasarla. A ver, es la última. Esto es lo que presentó el director Sí, de presentó el Pemex. director de Pemex, es en esa, En esa. la, A ver, la anterior, la anterior. la anterior. Muy bien. Estamos Si te ahí. das cuenta, en la parte de abajo dice valores indexados. Sí. Cuando se dice valores indexados, haz de cuenta que te haces la pregunta, ¿cuánto costaría el dinero del 2019 si lo traigo al presente? Entonces es cuando ves que tú está la gran diferencia de que ves de 135 a 101 mil millones de dólares. Entonces, eso no es correcto porque es una forma de presentar una deuda y la realidad es que si tú debes dinero, es el dinero que debes. No puedes, ni tú ni yo podemos decirle al crédito hipotecario, oye, si el dinero en el pasado, ¿cuánto costaría? Pues te pago lo que costaría hoy en el futuro. No es cierto, eso no es así. Esto es nomás para una demostración comparándose con con los años anteriores, si pusiéramos el dinero al valor presente. Entonces, a ver, estamos casi terminando esta administración, ya nos quedan unos meses, va a llevar la elección y viene el nuevo gobierno. ¿Cómo se desenvolvió Pemex? No solo en este gobierno, sino hacia donde va el mundo, ingeniero. Vemos que están presionando con la agenda, bueno, no es una presión, es algo necesario por lo que viene la Agenda 2030, la Agenda 2050. México va hacia la descarbonización. Este gobierno, ¿qué hizo con Pemex? Bueno, mira, la parte de la transición energética, creo que como lo hemos visto en los últimos meses, ha sido mal entendida en nuestro país y creo que una de las razones que en el anterior debate de los días pasados, en el segundo que hubo, en las tres propuestas, ninguna me convence, ni la de las dos candidatas ni el candidato. Estamos igual, coincidimos totalmente, no sabe uno qué. No, lo que pasa que si tú vas, por ejemplo, con la candidata Xóchitl Gálvez, ella comenta que a Pemex lo va a convertir ahora para que produzca energía. Pemex ya produce su propia energía, es de autoconsumo y es de cogeneración. Luego vemos a la candidata Claudia Sheinbaum que comenta que va a ser la transición energética, pero solo habla sobre el sentido de la parte de cómo se genera la electricidad y no dice cómo vamos a descarbonizar. Y luego el de Movimiento Ciudadano dice que va a utilizar el IEF para mejorar las condiciones ambientales. La realidad es que ninguno de todos los que hemos escuchado y escuchada es que nadie dice con qué dinero y cómo lo vas a hacer. Entonces, todo podemos ponerlo en papel, podemos decirlo lo que querramos, pero la realidad es que es en papel. Y hay una cosa muy importante, si pones ahí en la presentación, creo que es la antepenúltima de lo que vimos,
Ahí está diciendo, y es ciertamente correcto, lo que dijo hoy el director de Pemex. Una para atrás todavía. Dale otra más. Un poquito más, más. Ahí, esta. Fíjate lo que dice. Del total de los ingresos de Pemex, el 75.5% viene de la parte de la comercialización de los hidrocarburos. ¿Qué quiere decir? Ventas internas. Las ventas internas se deriva de la venta de gasolina, diésel, combustóleo y gas licuado de petróleo. Entonces, quiere decir que el negocio de Pemex, por estos últimos 5 o 6 años, han entendido que no es solo la extracción de los hidrocarburos, ponerlo en superficie, sino no tampoco es la transformación en las refinerías, sino es tener el control, sobre todo, de la venta de los combustibles gasolina y diésel. Por eso estamos viendo hoy en día que Pemex está tratando de mantener una hegemonía en el mercado de los hidrocarburos, sobre todo los derivados en los petrolíferos. Entonces, hoy el presidente también comentó en la mañana, y está de acuerdo, que dejar los combustibles fósiles en México va a tardar como 4 hasta 6, 7 décadas, lo confirmó hoy. Entonces aquí una de las preguntas principales que tendremos que hacerlo. Si ya el que está administrando hoy en día y que ya va de salida, y el que vaya a venir o la que vaya a venir de la parte de administración, quiere decir que se va a necesitar una gran cantidad de dinero para poder, uno, reducir las cantidades de gases de efecto invernadero que producen tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad en sus procesos. Dos, ¿de dónde va a provenir el dinero? Si hoy ya vimos que a Pemex le han reducido el presupuesto. Y por último, ¿cómo vamos a manejar la calidad de aire? Si hoy la calidad de aire en nuestro país, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, dice que está entre 4 hasta 5 veces más, está por arriba de la norma que dicta, sobre todo en las partículas suspendidas PM2.5. La Organización Mundial de la Salud dice que debe ser 5 microgramos por metro cúbico y en México está entre 15 hasta 20 microgramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Pemex, ingeniero? ¿Se debe de vender? ¿Se debe de invertir? ¿Se debe de cambiar la estrategia? Si tú te das cuenta, de enero a abril, fíjate cuánto dinero tiene que recaudar Pemex, y lo dijo el director de Pemex. Pemex es una empresa recaudadora de los ingresos que necesita esta nación para poder tener el gasto. Por favor. Bueno, alcanzamos la meta de producción de líquidos que nos pidió el señor presidente. ¿Cuánto necesitamos para la autosuficiencia en combustibles? Cifras del orden de 1,850 barriles. La tomamos aquí en 1,642, se fue incrementando año con año. Ya este año la instrucción fue: no quiero más, que es lo que se necesita, porque la intención es ya no vender crudo al extranjero, la intención es procesarlo en nuestras refinerías. Según, si las 6 refinerías de nuestro país llegan más o menos por el año 2027, 2024, 23, 24, 25, 26 a operar por arriba del 75%, ya no necesitamos importar más que en el año 2027. Se espera que la refinería Olmeca ya esté trabajando al 100%. Hoy la refinería Olmeca este año, de acuerdo a lo que dijo el director, va a trabajar al 50% de la eficiencia de acuerdo a la capacidad de placa. Entonces, hay que entender esto, que es muy importante, que va a depender de 3 condiciones para que dejemos de importar diésel primero. Es las refinerías, las 6, operen arriba del 75%. Hoy están operando entre 60 y 62%, es decir, faltan como 14 puntos de utilización para poder llegar al objetivo. La refinería de Olmeca ya opere al 100% en el 2027 y con esto pudiéramos dejar de importar diésel. Aquí el problema que vamos a tener es que de las 6 refinerías no se saca la cantidad de diésel de bajo azufre, porque acuérdate que la Comisión Reguladora de Energía extendió para el 2025 el utilizar este tipo de diésel. En México se utiliza diésel de bajo azufre en zonas metropolitanas como de Monterrey, Guadalajara y el Valle de México, y fuera de esto se pueden utilizar diésel de más de 15 partes por millón. Si vemos en la gráfica de gasolina, si la puedes poner. Sí, déjeme, es que la estoy compartiendo directo del WhatsApp, como me la envió ahorita el ingeniero por WhatsApp.
Permítame tantito, ingeniero. Sí, y seguir platicando. Ahí lo de la gasolina, es muy importante dejar bien en claro que en nuestro país nosotros dependemos igual de las 6 refinerías. Pero si te das cuenta, en la gráfica... ¿Es esa? Sí, es esta. Si te das cuenta, ahí en el 2027 es cuando se espera que sea pleno la parte de la refinería Olmeca, y las refinerías de las 6 que tenemos lleguen a esa producción de gasolina, y que Deer Park mande esa cantidad de gasolina durante los próximos años. Y si te observas, de 419,000 barriles que se importaban de gasolina en el 2023, se espera que en el 2027 solo sean 92 y se estabilice. Es decir, la gasolina, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, sí vamos a seguir importando nosotros gasolina. Diésel no. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando hoy en día y con la información, porque en la gasolina sí vamos a seguir importando, de acuerdo a la perspectiva que la Secretaría de Energía emitió hace unos días. Si tú te das, otra cosa que me gustaría por ahí, si regresamos a los datos de Pemex que presentó hoy, la primera gráfica, para explicarle al público que también ahí hay que tener mucho cuidado, porque nos comentaron en la mañana que íbamos a ser autosuficientes en gasolina. Eso no es cierto, no lo vamos a hacer. Esta gráfica lo está demostrando, la que están ustedes observando. Entonces, en la primera hoja de la presentación de Pemex, Emanuel, si lo podemos poner para que lo veamos. Entonces, con esa gráfica de la de Pemex, ustedes hay que tener mucho cuidado, porque en la mañana el director de Pemex nos estaba comentando que era de pura gasolina, y la realidad es que no era así, sino que son los 3 productos, que es gasolina, diésel y turbocina. Más o menos esos 3 productos, el total de la demanda es de 1,310,000 barriles en promedio, y lo que está comentando hoy en la mañana, si llegamos a las condiciones que dijeron hoy en la mañana, nos faltarían alrededor de 82,000 barriles para poder completar la totalidad de la demanda que se tiene entre gasolina, turbocina y diésel. Y vuelvo y repito que va a depender mucho que Deer Park mande todos los combustibles que salen de esta refinería, las 6 refinerías trabajen por arriba del 70%, y que tengamos una refinería Olmeca que empieza a operar ya en septiembre, como se dice en la gráfica, y esperemos que para el 2027 ya esté elaborando al 100%. Gracias por continuar en la entrevista. Estamos platicando con Ramsés Pech, es uno de los analistas en materia energética más importantes en el país y además internacionalmente. Ingeniero, gracias por continuar. Para ir cerrando, entonces, ¿hacia dónde va Pemex? ¿Hacia dónde debe de ir? ¿En dónde nos encontramos en este cierre ya de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Que en México, de acuerdo a lo que dio el director de Pemex, gasolina y diésel y turbocina, nos van a faltar 82,000 barriles ya para septiembre de 2024, y esperemos que la refinería Olmeca ya empiece a operar, pero metiendo crudo. Ahorita lo que va a hacer la refinería Olmeca, de acuerdo a lo que dijo el director de Pemex, y eso se tiene que hacer, es que van a meter un diésel, le llamo yo, crudo, que tiene una cantidad de azufre, y lo que van a hacer es que en las plantas de desulfuradoras van a hacer la evaluación de qué tanto azufre se pueden recuperar y qué eficiencia tienen, para ya cuando se tenga el crudo se puedan hacer los ajustes pertinentes. O sea, esto es también lo que está contaminando, ¿no? Digamos, el cielo. Sí, acuérdate que en México la norma 148... Por eso tenemos contingencias, ¿o no tiene nada que ver? No. Lo de la refinería no tiene nada que ver, por ejemplo, en Cadereyta, nada que ver, porque la norma 148 de la Semarnat te dice que tú puedes quemar hasta un 7% del azufre que tú recuperas en una refinería. Así dice la norma, y Pemex, por lo que he calculado yo, está cumpliendo. Con esta gráfica, lo que debemos de entender es que México va a depender mucho de Pemex, sobre todo que se tenga el Sistema Nacional de Refinación que opere al 70% y que ya opere la refinería Olmeca. El negocio de las ventas internas, que es gasolina, diésel, turbocina y gas licuado de petróleo, es donde viene la mayor cantidad de ingresos, aunado también con el crudo de exportación, que ahora se pretende dejar, y esto va a causar un problema en las divisas. Otra cosa importante dejarle al público es que en el artículo 7 de la Ley de Ingresos
a Pemex se le obliga a ser el recaudador. Y si pueden ver en esta gráfica, comparado con el año pasado, Pemex ha recaudado para el ingreso de este país una mayor cantidad, derivado de que hoy en día hay menos estímulo por parte de los combustibles. Por eso vemos una mayor cantidad de IEPS y sobre todo también la parte del IVA por la venta de los combustibles. Entonces, Pemex es un recaudador que es utilizado por la nación para poder tener los ingresos necesarios. Si queremos que Pemex se convierta y tenga un flujo financiero bien, debe de salirse de la ley de ingresos, dejar de estar lo que se vuelve un recaudador y cambiar los derechos de utilidad compartida a lo que tienen las compañías hoy en día, y vamos a tener un Pemex más sano en las finanzas. Entonces, a ver, deben de sacar el gasto ya de Pemex y transformar esto si es que quieren darle una buena viabilidad a la paraestatal, ¿no? Y la deuda de Pemex, que está aquí en esta gráfica, por favor, lean la parte de abajo que dice valores indexados con el índice de precio del consumidor de Estados Unidos. Esto significa que el dinero del pasado se trae al presente, y nosotros sabemos que ya en el presente el dinero cuesta más cuando lo comparo con años anteriores. Entonces, esta no es la deuda real de Pemex, esta es una presentación de la deuda en función de valores indexados, pero la deuda de Pemex sigue a la cantidad de más de 101,000 millones de dólares que se tiene hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque Pemex, hoy en día el problema que se va a presentar es que hemos visto las tasas de interés en los bancos centrales, que con la inflación que se volvió a incrementar, vuelve a subir, y Pemex, las tasas de interés que va a tener para refinanciar la deuda que se está por vencer, va a ser algo problemático en cuanto a en este sentido. Entonces, aquí sí te das a tu pregunta en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos. Fíjate la inversión que se daba del 2007 al 2012, según datos de que se presentaron hoy en día. Dice que es menos la cantidad de dinero, se tiene una mayor producción, mayor reservas y menor deuda. Lo que pasó del 2013 al 2018, que en el 2015 se producía en México 2.5 millones de barriles diarios, y el secretario de Hacienda en turno descontó de un tajo 100,000 millones de pesos a Pemex, y sobre todo afectó a Pemex Exploración y Producción, y con ello conllevó a que se redujera la cantidad de producción. La metodología o la teoría que se tiene para poder tener o mantener una producción depende del número de pozos productores que tengas. En México tenemos no más de 7,500 pozos productores entre gas y petróleo, y esto significa que en un momento dado, hace 20, 30 años, se tenían produciendo por cada pozo que se ponía a operar entre 4,000 y algunos llegan hasta 10,000 barriles, y hoy en día no están pasando de los 1,000 barriles. Entonces, imagínate si comparamos con Estados Unidos, que producen casi 13 millones de barriles diarios, ellos tienen operando casi 900 hasta 950,000 pozos operando entre crudo y gas. Entonces, en México, de acuerdo a lo que estamos observando, es que se va a necesitar una mayor cantidad de dinero para poder mantener la producción. No vamos a lograr ser autosuficientes en la gasolina, ya lo dijo la Secretaría de Energía en sus prospectivas que presentó, que se van a seguir importando 70,000 barriles, y en el diésel, como lo vimos anteriormente, sí se va a seguir, sí se puede llegar a dejar de importar, pero siempre y cuando que el diésel que se produzca hoy en día en las 6 refinerías y en la Olmeca, todos sean de diésel de bajo azufre. ¿Cuál es el panorama final sobre la transición en nuestro país? No desde el punto de vista de generación de la electricidad, sino que hoy en día en México dejar de utilizar los combustibles fósiles y sobre todo los hidrocarburos y sus derivados de estos, como el gas natural, se ve imposible. Ya lo confirmó el presidente de la República esto, y con esto lo que conlleva es que vamos a necesitar una mayor cantidad de dinero, y ya lo vimos en los últimos presentaciones que dio Pemex sobre la reducción de dióxido de carbono y de lo demás, que van a necesitar entre 2,000 a 3,000 millones de dólares adicionales de lo que se le da de su presupuesto cada año. Entonces, complicada esta idea de que van a entrar los autos eléctricos, ¿no? Complicado. No, los autos eléctricos, la realidad es que los autos eléctricos en México, yo calculo que va a ser después del año 2080. Ya lo vimos en Tesla en el último estado de resultados, no van a llegar a la producción este año. Estamos viendo una caída, sobre todo en las compras en Estados Unidos, por las tasas de interés que están teniendo hoy día para comprar un carro. Y la realidad es que nadie se va a aventar un carro con una tasa del 12 o el 15% a 5 años, y esto te podría costar el carro hasta más de la mitad de lo que podría haber si lo compraras de contado. Es muy complicado lo de los carros eléctricos, aunado a la falta de infraestructura para las cargas en los vehículos.
Sí, o sea, no hay donde los puedan cargar, ¿no? No hay, si se me para en Coyoacán, pues ¿qué voy a hacer? No, ni modo que me lo traiga cargando. Sí, y otra cosa al público muy interesante, mira, hicimos un estudio y lo que me llama a mí mucho la atención es que hoy en día en México hay más de 130 millones de mexicanos. Tú me dirás, no, pues ya vamos a ser como en el 2080 alrededor de 200 millones de mexicanos y la realidad es otra. Datos de la Organización Nacional de la Salud, de las Naciones Unidas, dicen que en México el pico más alto de gente que vamos a tener va a ser 143 millones. De ahí vamos a descender a 115 millones y después del 2060 posiblemente vayan a haber más de 30 millones de personas mayores de 65 años. ¿Qué tiene que ver Pemex y Comisión Federal de Electricidad con todo esto? Bueno, que simplemente al querer mantener a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como garantes hay que darles dinero. Si estamos viendo contingencias en la Ciudad de México como hubo el día de hoy sobre la calidad de aire, imagínate cómo en el año 2050, si seguimos como estamos, cuánto dinero no hay que invertir en salud, cuánto dinero hay que invertir en pensiones. Y si le seguimos dando dinero a Pemex y sobre todo a la Comisión Federal de Electricidad en el subsidio que se da para poder mantener los precios y que la gente no pague de más por medio del subsidio, la generación del 2010 al 2030, los que están haciendo del 2010 en adelante hasta el 2030, son los que van a sufrir la consecuencia. Y es por eso que siguiente administración del 2025 al 2030 es la que va a tener la responsabilidad de asentar las bases hacia el futuro de México. Si se llega a politizar como los últimos 5 años que estuvimos ahorita, en la misma forma, México va a colapsar en el año 2060. Acuérdense, por favor, que lo importante aquí no es quién administre, sino cómo va a estar conformada la Cámara de Diputados, porque es donde se aprueba el presupuesto de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, los gastos que se dan en la parte de desarrollo social y desarrollo económico, y con ello va a llevar a que hay una gran responsabilidad de cómo se va a ejercer la Cámara de Diputados y el Senado, los nuevos que lleguen, y la coordinación con el Poder Ejecutivo se lleve a cabo. Lo que está diciendo, o sea, hay que votar por uno, pero darle el poder en el Congreso a otro, ¿no? Para no darle el carro completo. Sí, no da el carro completo y cada quien tiene que tener su decisión en el sentido de el día que vayamos a votar, de quién, dependiendo de sus condiciones o lo que hayan observado. Pero a mí lo más preocupante, y lo quiero dejar de decir, Manuel, es que hoy en día los muchachos que tienen alrededor de 15 hasta 30 años, hoy en día tienen un gran inconveniente porque están ganando no más de 10,000 pesos, porque termina una profesión. Y ahorita que yo estoy aquí en Estados Unidos, sí, con todo y profesión, ¿eh, ingeniero? Con todo y profesión. Sí, en no la mayoría de los casos. Y aquí en Estados Unidos me llama la atención un muchacho de 19 a 20 años, que también es como una persona de aquí en México que tiene que trabajar y todo lo demás, pues está ganando casi 23 a 25,000 pesos sin haber tenido o terminado una carrera de profesión. Yo sé que en Estados Unidos es un poquito más cara la vida, pero imagínate un muchacho que todavía es parte de la familia, que no tiene que ser todos los gastos, sino que cubrir lo de su escuela y lo demás. Imagínate hoy los padres de familia, los muchachos que están naciendo de 2010 al 2030, para el 2060, 2070 van a tener la carga de la jubilación, la salud, presupuesto, y aunado a esto, no vemos a un Pemex que no se le deja y no se le saca de la ley de ingresos para no estar forzándolo a ser recaudador. Creo que la próxima administradora o administrador van a tener un gran peso, sobre todo sus decisiones que van a tener, porque estas decisiones van a afectar las próximas 4 a 6 generaciones. Administradora, ¿no, ingeniero? Ya está muy cantado que va a ser una mujer, no sabemos quién, aparentemente Claudia Sheinbaum, pero podría tener un vuelco, pero lo que ya está cantado que va a ser una mujer, la próxima administradora de este nuevo gobierno. Para agradecerle, para finalizar este comentario en este podcast sobre, bueno, pues qué está pasando con Pemex, ¿cómo debe de arrancar la siguiente administración, ingeniero? ¿Dejar las cosas como están o qué es lo primero que hay que ajustar en materia energética? Bueno, lo primero hay que establecer que vamos a tener la administración, el primer golpe es el timón que va a tener con el Tratado de Libre Comercio que se revise en el 2026.
hay consecuencias que se tienen de esta administración, sobre todo las disputas que están en el sector energético, y vuelvo a repito, una de ellas es la utilización de diésel bajo azufre, que Estados Unidos ya le dijo a México que lo tiene que empezar a usar porque Canadá y Estados Unidos solo se consume diésel de bajo azufre. Lo segundo es las disputas que se han tenido en cuanto a los permisos y todo lo que se ha parado hoy en día, que en unos ha sido bueno y en otros ha sido malo, sobre todo en la generación de la electricidad. Y por último es ver el presupuesto del año 2025, que cómo esta última legislatura le va a dejar para que arranque el próximo presidente o presidenta, lo digo así para no herir susceptibilidades, pero el presupuesto del año 2026, ese va a ser el bueno. El clave, ¿no? El clave va a ser 2026 porque 2025 ya se dijo en los precriterios de Hacienda y ya sabemos un poco por todo lo que dicen los analistas, tiene que estar un poco atado, recortado por el déficit. Están tratando de bajar el déficit. Entonces van a empezar un poco con las manos atadas, pero lo bueno va a ser en 2026, no en 2025. ¿Es así? Sí, va a ser así, pero el otro problema que tenemos es que la deuda pública, y acuérdate que dentro de la deuda pública en el sector público está la deuda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que posiblemente pueda llegar hasta los 18 billones de pesos la deuda pública, que podría ser por arriba del 50% del Producto Interno Bruto si lo compararan con la cantidad de dinero de deuda que se tiene. Entonces aquí lo más importante, y creo que va a tener problemas esta administración, de inicio lo que acabamos de comentar, y otro es que el costo del dinero hoy en día, si vemos que la inflación no va a bajar, se va a mantener caro los próximos 3 años, y al ser caro, significa que el dinero para cerrar el déficit, porque es deuda que tienes que contratar, porque no hay otra forma, porque no tienen los ingresos, vas a tener que contratar a una tasa alta, independientemente de lo que sea. Si va a ser un privado y quiere hacer un proyecto en México, siempre y cuando tenga la certidumbre que no le vayan a cambiar las leyes, le permitan hacer lo que se necesite, va a poder arriesgarse, pero va a estar ligado a una tasa de interés alta y con ello ellos van a evaluar si es bueno pagar ese proyecto y a esa tasa, y al final de cuentas quien pagamos todos estos incrementos, ya sea deuda pública por una mayor cantidad de impuestos o recaudación que se pueda hacer, o los privados junto con la parte pública tienen que aumentar los costos, aunque sabemos que tarde o temprano el gobierno, cuando es la parte de la Comisión Federal de Electricidad, en la parte del costo de la electricidad le da subsidio, pero al final de cuentas el subsidio viene de los impuestos que pagamos todos. Muchas gracias, ingeniero. Le mando un abrazo fuerte. Y bueno, sí, aclararle a la gente que esto no es para asustar, ni para crear miedo, ni crear. Nosotros estamos revisando, analizando lo que ayer el propio Banco de México dijo en su encuesta de expectativas, que bueno, las tasas va a ser un poco complicado que las bajen, que las muevan, porque la inflación sigue alta, porque los productos siguen altos, porque vienen todavía temas difíciles geopolíticos por el tipo de cambio. Entonces, estamos tratando de revisar hacia dónde vamos para que sepamos el contexto económico y energético. Un abrazo grande, ingeniero. Gracias por su análisis muy completo, muy técnico, pero lo que viene con Pemex y lo que viene para el nuevo gobierno. Gracias, Manuel, que te mando un gran abrazo y cuídate. Y gracias por la confianza que me tienes. No, pues imagínese usted que se sume a este podcast. Y bueno, es súper importante que nos deje un comentario, un puntito, oiga, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, porque solo así podemos seguir creciendo las visitas y compartiendo esta información. Siga navegando, un abrazo, ingeniero.